Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es DF en Infinita. Una presentación de Maxus, renovado y recargado. Conoce más en maxus.cl. ISAPRE Colmena. En ISAPRE Colmena, tu salud es lo más importante. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Ya estamos de vuelta, 7:48 y conversamos esta mañana con José Tomás Santamaría, el director del Diario Financiero. ¿Cómo estás, José? Muy bien, ¿y tú, Juan Manuel? Muy bien también, pues. Hoy día para hablar de un tema de negocios, que no es algo que hacemos habitualmente, porque en general nos vamos más por los temas país, macroeconómicos, pero esta vez creo que corresponde, porque la verdad es que no tan habitualmente tenemos operaciones de venta de empresas por en torno a $1.000 millones, que es lo que pasó esta semana, y además una empresa de la importancia y la relevancia que tiene, me refiero a Empresas Banmédica, que este fin de semana, digamos, cuando todos estábamos descansando el día sábado, supimos que se había concretado finalmente la venta de esta compañía en una operación que duró más o menos unos 16 meses, y que tuvo muchos giros inesperados, una competencia feroz por cada uno por todo el proceso de venta. Una historia que terminó con un gigante brasileño, Patria Investment, como el ganador, como el vencedor y como el comprador del principal grupo de salud de Chile. Estamos hablando de Banmédica, Empresas Banmédica, que recordemos es dueño de ISAPRE Banmédica y de Vida 3, pero además es dueño de las clínicas Santa María, Dávila, Ciudad del Mar, Biobío, de la red Vida Integra y de los servicios de rescate HELP, ¿ya? Además de clínicas en Colombia, o sea, tiene muchas operaciones. El ganador entonces, como les decía, fue finalmente Patria Investment, que es gran administradora de fondos brasileña, pero que está en Chile presente desde hace algunos años, después de haber comprado Moneda, otra gestora de inversiones. Patria Investment junto con Linsor Capital, que compraron esto en un paquete por más o menos unos $1.000 millones. Es $1.000 millones, pero en realidad se compone por $800 millones, que es plata directamente, y lo otro son $220 millones, que son las deudas, los pasivos que tenía Banmédica y que tiene que asumir el nuevo dueño, ¿ya? Pero, en fin, fue un proceso de 16 meses y la idea que tengo hoy día es contarles cómo fue este proceso que terminó de esta manera. Pero partamos viendo por qué es tan importante, por qué es tan relevante. Banmédica no es una empresa cualquiera, digamos, en el mercado chileno. Es el mayor conglomerado privado de salud del país. Algunas cifras, y Banmédica tiene 575.000 afiliados, Vida 3 tiene 140.000, o sea, en total, y en Colombia tiene 316.000 con Colmédica, o sea, tiene más de 1 millón de afiliados en total. Tiene 5 clínicas, Santa María, Dávila Vespucio, Ciudad del Mar, Biobío, y 2 en Colombia, y además de 47 centros médicos en ambos países. O sea, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operacional del sistema de salud en Chile, es una operación muy, muy importante. Además, también es un gran negocio. No son tantos los negocios en Chile que llegan hasta esas sumas de dinero. Y además, por el tipo de industria, es una industria como la de la salud que habitualmente está en la portada de los diarios. El sistema de salud en Chile ha estado en debate. Ya ha sido durante los últimos años, ya ha sido parte de muchas controversias que también vamos a conversar hoy día. Pero ¿quiénes son los protagonistas de esta operación? Bueno, primero el vendedor, United Health Group, ¿ya? Estamos hablando del mayor conglomerado de salud de Estados Unidos, ¿ya? Ese era el dueño hasta ahora de Banmédica, United Health Group, un grupo que en 2018 decidió entrar con fuerza a Chile y pagó $2.800 millones por Banmédica, $2.800 millones por Banmédica, a sus anteriores dueños, que son básicamente el Grupo Penta y el empresario Eduardo Fernández León. Ellos eran los dueños hasta hace un tiempo atrás de Banmédica, hasta el año 2018, y que muchos dicen supieron salir en el momento preciso de esta industria, porque lo que vendría después es una crisis
que afectó a la industria de las ISAPRES gigantesca, digamos. Entonces ellos recibieron 2.800 millones de dólares por esta compañía. Con esto, UHG, digamos United Health Group, entraba de lleno y con mucha fuerza a Chile y a Latinoamérica, pero el plan no salió nada de bien. No salió nada de bien, no solamente en Chile, sino que en la región en general. Por ejemplo, en Brasil, United Health Group también había comprado en 2012 una operación en 5.000 millones de dólares. Terminó vendiéndola varios años después en 500 millones de dólares. O sea, hizo una pérdida de 7.000 millones de dólares de su operación en Brasil. Un desastre. En Chile no le fue mucho mejor. Decíamos recién que compró Banmédica en 2.800 millones de dólares. Luego tuvo que hacer una recompra de un bono, con lo que superó en total los 3.000 millones de dólares. Y terminó vendiendo la operación en dos partes. Primero vendió la operación en Perú, que la compró el Grupo Romero, en unos 300 millones de dólares. Y ahora, este fin de semana, cerró la venta de Chile y Colombia por 1.000 millones de dólares, pero donde, como decíamos, 800 son la plata que va a recibir directamente United Health Group. El resto es asumir la deuda que tiene Banmédica. Es decir, pagaron unos 3.000 y recibieron unos 1.000 millones, digamos. Entonces, no fue muy buen negocio. Este es un cálculo simple, porque habría que considerar aquí los dividendos que alcanzaron a retirar United Health Group durante los años que operaron el grupo Banmédica, que eso no tenemos cómo saberlo, pero en rasgos simples se ve que no fue una buena incursión la de United Health Group en digamos, no solamente en Chile, sino que en Chile, Perú, Colombia y Brasil, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó entre medio? Bueno, el modelo de las ISAPRES comenzó a acumular todos los problemas que nosotros vivimos durante el último tiempo y que muchas veces comentamos acá y que... muchas veces. O sea, hablamos durante varios años, digamos, de los problemas. Esa historia tenía más temporadas que Grey's Anatomy. Claro. A propósito de doctores, digamos. Y de una complejidad regulatoria, además, gigantesca, que de hecho el mismo United Health Group lo dijo en una entrega de resultados, fue más o menos el segundo trimestre del 2024, cuando habló de un impacto negativo en sus resultados de 1.300 millones de dólares en la región, y de eso unos 220 millones de dólares venían de Chile, de una cosa que ellos llamaron una acción regulatoria en Chile. Acción regulatoria. Recordemos a qué nos referimos en eso. La industria de la ISAPRES enfrentó una combinación explosiva de factores regulatorios, judiciales, financieros. Digamos que el punto más importante vino, tú lo recuerdas, Juan Manuel, con el fallo de la Corte Suprema, que obligó a las aseguradoras a dejar de aplicar la tabla de factores, la antigua tabla de factores, que exactamente, que es lo que encarecía los planes o que generaba las diferencias que podía haber entre los planes dependiendo, digamos, de la edad y el sexo de cada uno de los afiliados. Esa instrucción de la Suprema motivó una ley corta que tuvo que empujar el gobierno para buscar una solución. Esa ley corta terminó en un plan de pagos de esta devolución que hubo que hacerle a los afiliados, devolución que va a ser durante varios años, 14 años creo que son los que se va a demorar en pagar el sistema a las personas, lo que se cobró de más según este fallo de la Corte Suprema, digamos, ¿ya? Bueno, a eso hay que sumar el hecho de que también por distintos fallos las ISAPRES se vieron imposibilitadas de subir los planes, de subir las coberturas y costos que por supuesto empezaron a subir. Todo esto lo complejizó aún más la pandemia y toda la situación que generó, digamos, respecto de atenciones o los cambios que generó en la industria de la salud también. Esa situación, esa crisis que generó la pandemia, digamos que Chile se volvió un dolor de cabeza para los United Health Group. En algún momento era un dolor de cabeza para todo el mundo, era un dolor de cabeza para el gobierno, que tenía una idea muy distinta a lo que quería hacer con el sistema de salud, era un dolor de cabeza para los parlamentarios que quedaban como atrapados entre lo que había que hacer y lo que querían hacer. O sea, fue de más rápida resolución que el tema pensiones, pero fue un tema complejo, que algunos tuvieron que dar su voto con mucho dolor.
en esa discusión. Y donde muchas ISAPRES hablaron de la posibilidad incluso de caer en insolvencia financiera si es que la situación se seguía alargando. El gobierno en algún minuto habló de una ley larga para abordar el tema, terminó zanjando esto con una ley corta y con una ley y la ley más de fondo, más larga respecto de reforma al sistema de salud quedó para más adelante. Digamos que la que inicialmente estaba en el programa del presidente Boric finalmente no terminó concretándose, y probablemente uno de los cálculos que hacen ahora los compradores, Patria, es que con el nuevo gobierno que asuma, que muy probablemente va a ser el de José Antonio Kast, van a tener un escenario también más favorable en este tipo de industrias. Bueno, pero en ese escenario es que incluso el Grupo Banmédica activó mecanismos de resolución de controversias contra el Estado, que es algo que estamos viendo por estos días. Hace pocos días atrás, esto como un paréntesis nomás, el Grupo Bupa, otro grupo que es el dueño de Cruz Blanca, también anunció que iría al CIADI también para confrontar al Estado de Chile por todo lo que les tocó vivir durante este proceso, por los mismos hechos. Bueno, así fue como las cosas, como que en julio del 2024 UHG finalmente dijo nos vamos. Ahora, esto se mezcla también con una crisis que estaba enfrentando el mismo grupo UHG. En mayo renunció su gerente general en Estados Unidos, costos médicos que subían, se vieron enfrentados a una investigación penal, la acción cayó fuertemente, o sea, el grupo también enfrentaba más problemas, mucho más allá de lo que estaba ocurriendo en Chile. Bueno, así es como entonces se siguió adelante con este proceso de venta que lo lideró el Banco de Inversiones BTG Pactual, también brasileño. Al principio llegaron unos 20 interesados, pero 7 fueron los más serios. Había tanto operadores de la industria como fondos de inversión. Aquí mostró interés el grupo de la clínica alemana, mostró interés Christus Health y también varios fondos de inversión, algunos también en alianza con otros en Colombia para ir en conjunto para comprar esta operación. Finalmente, ¿quiénes son los finalistas, digamos? Los finalistas. Hablemos de ellos. ¿Quiénes son los finalistas? Había un primero grupo de finalistas que era un grupo de inversionistas, de empresarios, ellos lo llamaban un deal club, gestionado por Larraín Vial, y donde participaban empresarios chilenos de mucho peso. Estamos hablando de Leonidas Vial, Guillermo Harding, Eduardo Elberg, José Luis del Río, Aníbal Larraín. Todos ellos además iban en alianza con una sociedad colombiana que se llamaba Colpatria, ¿ya? Justamente el plan de ellos era comprar y dividir, que los colombianos se quedaran con las operaciones en Colombia y este grupo de empresarios chilenos se quedara con Chile. Este bloque muy sólido, con empresarios muy importantes y de mucha experiencia, eran vistos como los principales favoritos durante varias semanas, los principales favoritos para quedarse. Pero finalmente, en un batacazo, quien finalmente se quedó con la operación fue Patria Investment, este gestor de inversiones gigante brasileño, junto con Linsor Capital. ¿Quiénes son ellos? Bueno, Patria Investment es un gigante de las inversiones brasileño, pero con una pata importante en Chile, porque ellos compraron Moneda, ¿ya? Que es otro administrador de fondos, fundada por Pablo Echeverría y Fernando Tisné, ¿ya? Hoy día entonces son Patria Moneda en Chile. Ellos además conocen muy bien Banmédica. Moneda fue accionista de Banmédica desde los mediados de los años 90 y hasta mediados de los años 2000. Y por otro, van acompañados también con Linsor Capital, que también es una administradora de fondos, que fue fundada por Tim Purcell, Carlos Ingham, que también tiene experiencia en salud. Ellos el 2007 se unieron al grupo Said en la compra de lo que se llamó Cruz Blanca, digamos, ¿ya? Y participaron en ese negocio hasta por ahí, por el año 2011, 2012. ¿Por qué ganaron? Dicen que no necesariamente porque hayan puesto más plata, sino que también por las condiciones con las que se cerró el proceso. Bueno, ¿qué es lo que queda para adelante? Solamente para contar muy brevemente, bueno, viene un proceso regulatorio largo, porque esto tiene que verlo la CMF en Chile, básicamente porque Banmédica tiene algunas sociedades que están presentes en la CMF, particularmente HELP, y también tiene que pasar por libre competencia en Colombia. Libre competencia en Colombia porque Patria tiene operaciones en Colombia, ¿ya? No en Chile, tiene operaciones de salud en Colombia y por lo tanto va a tener que pasar por el regulador colombiano. Eso indica que esto debiera demorarse entre 8 meses
un año en cerrarse. Luego hay muchas especulaciones respecto de qué es lo que va a pasar hacia adelante. Existe la posibilidad, por ejemplo, se ha hablado de que sea Patria el que gestione las operaciones en Colombia y, en cambio, Moneda y Linsor operen las operaciones. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer respecto de si esto están comprando para después venderlo o están pensando más en el largo plazo? Son cosas que están por verse. Ahora, por el tipo de inversionistas, por ser Moneda uno de los que está comprando, en general son inversionistas que entran a estas operaciones de más largo plazo. Por ahora, los proyectos más inmediatos, el Clínica Santa María, Los Dominicos, que entiendo que está por abrirse en las próximas semanas y que fue una inversión de $30 millones. La operación de la semana. Gracias, José Tomás. Muchas gracias, Juan Manuel. 8:03. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de Maxus, renovado y recargado. Conoce más en maxus.cl y Colmena.